escucharon el bumper de baloncesto. Hay muchas informaciones generales de tanto de NBA, de baloncesto local, y Manuel nos tiene ahí una información calientita sobre la selección, claro, sobre la selección dominicana, que próximamente, ya a principios de julio, estará jugando el preolímpico. Sí, tiene unos partidos de fogueo. De hecho, lo que él nos tiene ahí tiene que ver con ese primer juego de fogueo. Sí, Adelante. el preolímpico que va por aquí, por CDN Deportes, Grecia, Egipto, y serán los 2 partidos. Entonces, los 12 para el juego contra Noruega, que será a las 2 de la tarde. No, hasta ahora no hay transmisión para ese partido. Yo no he puesto nada todavía. Los 12 serán Adonis Enrique, Adris de León. Sí, Adris de León, no un error. Perdón, Pedro Manuel. Vamos a empezar a poner en contexto a la gente. Hoy hay un juego de fogueo de la selección dominicana de baloncesto que estará en el preolímpico desde el 2 de julio. Sí. ¿Ese juego es dónde? En España. En España. Y van a jugar contra Noruega. ¿Cuáles son los llamados para ese juego de hoy que empieza en unas 2 horas? El grupo que está en España, Adonis Enrique, Adris de León, sí, no es un error. Adris de León con 41 años de edad, es el tercer armador de la selección. Ángel Núñez, Antonio Peña, Cris Duarte, Dani Carbucia, Eddie Polanco, Jan Montero, Luis Santos, Miguel Simón y Jason Montero. Está también entonces los 2 nombres que ya faltan por integrarse a la selección. Víctor Liz está en el BCN, va a viajar el lunes con la selección, y hoy Eloy Vargas salió hacia España. El BCN, el baloncesto de Puerto Rico. Pero no significa que esos 12 que tú estás mencionando para el juego de hoy son los que estarán en el preolímpico. Ya yo tengo los 2 descartes. ¿Ah, sí? Jason Montero. Pero eso es tú, eso eres tú especulando. Es lo que se ve. ¿Qué es lo que tú ves? Dani Carbucia tiene 18 años de edad, o sea, él está para completar desde la U18, que viene para clasificar, y Jason Montero, el hindú. Yo creo que ya está claro los 2. Para ti esos son los 2 que se quedan. Sí. ¿Qué hay de NBA? ¿Algún NBA? Cris Duarte. Cris Duarte estará allá en la selección. No va a estar Karl Towns, no va a estar Al Horford. Quiñones. Ni Ángel Delgado. Sin embargo, Delgado tiene una lesión. Él tiene una lesión, entonces prefirió descansar. Sin embargo, se dice que Luka Doncic, con todo el que está lesionado, que llegó hasta la final, que jugó 5 partidos, estará con su equipo de Eslovenia, ¿correcto? Sí. Sí, es que a Luka Doncic, para tú sacarlo de una cancha de básquetbol, hay que incapacitarlo. En Europa se siente. Sí, pero para mí, en cierta forma, es una exageración, porque todos vimos como esas finales y prácticamente los playoffs completos estuvo jugando con dolor, y yo creo que sí, que por más amor es una exageración exponerse así. Dicen los del fútbol, estaba tocado. Sí. Algo que le duele, está tocado, está lesionado. Bueno, vámonos entonces con el baloncesto local. Perla Brito. Claro que sí, al principio del programa mencionábamos que ya esta semana comenzó la Liga Nacional de Baloncesto. Ayer se jugó en la 3ª jornada y de forma impresionante los Leones de Santo Domingo vencieron 75-70 a los Titanes del Distrito y de San Cristóbal en un partido que estuvo comandado todo el tiempo por los Titanes, que entraron al último cuarto incluso con ventaja de 24, 25 puntos, y los Leones lograron en esos últimos minutos vencer 75-70 por los Leones. El máximo anotador o el más ofensivo fue Emmett Hall, uno de los refuerzos, con 15 puntos y 10 rebotes, y por los Titanes, Kid Jordan, que anotó 18 puntos, 15 de estos en la primera mitad. Impresionante. Nadie se imaginaba que ese partido iba a terminar así, sobre todo por cómo venían jugando los Titanes. Sin embargo, los Leones ahí en el último cuarto, en los últimos minutos, apretaron todo, apretaron defensa y lograron esa importante victoria, porque ellos habían perdido su primer encuentro. También en otros de los partidos de la jornada de ayer, los campeones, los Reales de La Vega, vencieron a los Soles de Santo Domingo. Este partido que se jugó, este partido quedó 98-90, y un dato interesante es que los Soles, que jugaban hasta el año pasado en Santo Domingo Este, están jugando ya como sede en San Pedro. Y digo interesante porque esa franquicia que tienen hoy los Soles era las que hasta el 2013, cuando era todavía el Idoba, era la que tenían los Cocolos de San Pedro, y ayer ya de forma definitiva para esta temporada retornaron a San Pedro como el equipo sede de allá. Así que ahora los Soles son Soles de San Pedro. En esta victoria 98-90 del equipo de los Reales, Naciat Carter encestó 28 puntos para esa victoria, y ahora los Reales encabezan la tabla de posiciones con 2-0.
Bueno, y a propósito de eso, en San Pedro se espera mucho público siempre en cada juego. Sí, se espera mucho público. También tienen una cancha nueva que fue remodelada con estos fines y ellos van a retomar esa fanaticada que desde los tiempos de Cocolo pues estaba ahí en espera de que volviera la sede allá. Los Titanes son de San Cristóbal, la capital es San Cristóbal. ¿Qué esperanza tienes tú con tu equipo de allá de San Cristóbal? El equipo se ve muy bien. Y no lo digo porque yo sea de allá, se ve muy bien. Y en San Cristóbal, incluso parte de las estrategias que tiene mover el equipo hacia San Cristóbal es porque allá la fanaticada apoya. Se vio en el primer partido y para mañana, que entonces vienen de visita a los Reales, y para recordar a todos que la final del año pasado fue precisamente Reales versus Titanes, se espera también muchísimo público y yo sé que va a ser un partido interesante. Bueno, la temporada de NBA terminó el lunes, usted lo vio por CDN Canal 37 y de inmediato comenzaron los movimientos en la agencia libre. Hay quienes han hablado incluso de que si se debe retirar o no ya Al Horford con un anillo. Él dijo que no se va a retirar, que no está pensando en eso. Todavía le queda un año bajo contrato con la última extensión que le dieron de $20 millones por 2 años, que fue una extensión como para que se quedara ahí, porque hoy en día se está dando mucho dinero en la NBA, y a propósito de ese mucho dinero, Víctor Pérez Girón nos tiene un análisis de los principales movimientos que se están dando en esta época. A partir del día 30 de este mes se abre la agencia libre, pero ya hay negociaciones. Tú decías al principio del programa por qué se están produciendo estas negociaciones. Exacto. Tradicionalmente, previo a esta temporada, los equipos tenían que esperar al inicio de agencia libre para poder comenzar a negociar con sus jugadores. Significa que para yo ofrecerle, como le ofrecieron ahora a Pascal Siakam, un contrato de 4 años, $189 millones, el equipo iba a tener que esperar al 30 de junio. Antes era el 1 de julio, luego lo movieron al 30 de junio a las 6 de la tarde. El 30 de junio este año, el 30 de junio a las 6 de la tarde comienza oficialmente la agencia libre. ¿Qué pasa? Este año, esta dinámica nueva, ahora los equipos pueden negociar con sus propios agentes libres. Como el equipo de Indiana Pacers hizo ese cambio por Pascal Siakam a mitad de temporada cuando lo traen desde Toronto. Entonces, por eso es que ellos pudieron hacer esa negociación. Claro, repito, estos son negociaciones verbales, esto es un acuerdo verbal que tiene el jugador con el equipo, porque no pueden firmar, no cuando inicia la agencia libre el día 30 a las 6 de la tarde, sino una semana después, cuando se acaba lo que se llama el periodo de moratoria, se acaba ese periodo de negociación para darle tiempo a todo el mundo a pensarlo bien. Y entonces el día 6 de julio es que los equipos pueden oficialmente ponerle tinta al papel y firmar a los jugadores y someter eso oficialmente a la liga. Entonces el 6 de julio, dentro de 2 semanas o 3 semanas, es que usted va a comenzar a ver las publicaciones oficiales en las cuentas oficiales del equipo diciendo, firmamos a Pascal Siakam a 4 años, firmamos a Malik Monk a 4 años, firmamos a fulanito a tanto tiempo. Porque los equipos tienen que esperar. Si el equipo hace un anuncio ahora, entonces el equipo está sujeto a penalizaciones o económicas de la liga o también le quitan selecciones del draft. Entonces los equipos tienen que ser bien cuidadosos con no anunciar algo antes de que oficialmente el contrato esté firmado. Quiere decir que vamos a ver negociaciones impactantes como esta de Pascal Siakam. Totalmente. Entonces, ya Pascal Siakam está asegurado. Obviamente, ya les dije, va a firmar después. Una cosa que usted... Perdón, hay una gente que está llamando. Vamos a tomar las llamadas más adelante. Al final de este segmento vamos a abrir los teléfonos otra vez. Continúa. Entonces, el dinero en la NBA se reparte de diferentes maneras, porque si usted ve la publicación que se hizo de Pascal Siakam, que firmó un contrato máximo de $190 millones a 4 años. Si ve la publicación de Malik Monk, dice, que Malik Monk acordó un salario máximo de $78 millones a 4 años. Entonces, con Sacramento Kings. Con los Kings de Sacramento. Y estaba en las mismas condiciones de que se convirtiera en agente libre. Exacto, estaba para irse a agencia libre. Las informaciones hablan de que acordaron, no han firmado todavía porque la agencia libre comienza, como tú dijiste, más adelante. Pero ahí es que está el asunto y tú te quedarás, vean acá, ¿y por qué el máximo de Pascal Siakam son $190 millones a 4 años y el máximo de Malik Monk son casi $80 millones a 4 años? Y el asunto es por cómo se manejan los derechos del jugador. Y ahí voy con esto. Cuando un equipo selecciona un jugador en el draft,
adquiere lo que se le llaman los derechos del jugador. A esto en inglés le dicen los bird rights, los derechos Bird, como Larry Bird. Y tú dirás, ajá, ¿y qué tiene que ver Larry Bird con todo esto? ¿Qué pasa? En el 1983, cuando la cabeza de Frank Camilo era negra y no tenía todavía un cabellito gris ahí. Muchas gracias. Yo creía que no había nacido cuando... No vamos a buscar la fecha. Pero en el 1983 es que se introduce por primera vez eso de tope salarial en la NBA. Ya ellos tenían el sistema de agencia libre, pero no tenían un tope salarial. Entonces, en el 83, cuando introducen el tope, lo que deciden o lo que se observa es, o una cosa que observó el equipo de los Boston Celtics es, óyeme, al final de la temporada del 83, Larry Bird se me va a ir en agencia libre. Yo no quiero que Larry Bird se me vaya en agencia libre. Y ellos miraron su nómina, tenían a un Kevin McHale, tenían a todas esas leyendas. Robert Parrish, Dennis Johnson, Kevin Johnson. Esos equipazos de Boston, obviamente tenían la nómina reventada y iban a perder a Larry Bird en agencia libre. Larry Bird se le podía ir para cualquier lado, se le podía ir para Los Ángeles, y ellos a donde mejor pagaran. No estaban dispuestos a perder a Larry Bird, entonces le comunican esto a la liga, y la liga lo que entonces le da una excepción, se le da una excepción no solamente a los Celtics, sino a todos los equipos de la liga, pero como el nombre que surgió, el nombre que desató esto fue Larry Bird, entonces por eso se le dicen los derechos Bird, pero es básicamente los derechos que tiene el equipo sobre el jugador. En fin, los agentes libres, dependiendo el tiempo que tengan con el equipo tiene o no los derechos sobre el jugador. Si fue un jugador que yo seleccioné en el draft, como va a pasar la semana que viene, que va a ser el draft de la NBA, yo tengo los derechos del jugador. Si fue un jugador que adquirí en agencia libre, yo no tengo los derechos de ese jugador, porque yo no lo seleccioné en el draft. Entonces, ese jugador debe permanecer en el equipo 3 temporadas para que el equipo tener los derechos completos de ese jugador. 3 temporadas no tienen que ser necesariamente un contrato de 3 años, pueden ser hasta contratos individuales de un año, hasta que cumpla los 3. Y entonces luego de 3 años consecutivos, entonces el equipo adquiere los derechos del jugador, y entonces el asunto con los derechos es que el equipo puede firmar al jugador aunque estén pasados de la nómina, que es lo que pasa ahora con Malik Monk. El equipo de los Kings de Sacramento está por encima del tope porque tienen el contratazo de De'Aaron Fox, el contratazo de Domantas Sabonis, le están pagando buen dinero a Harrison Barnes y entonces a los otros jugadores, y están pasados de nómina. Entonces, si ellos no tuviesen algunos tipos de derechos sobre Malik Monk, entonces lo pierden en agencia libre porque no pueden pagarle, y entonces Malik Monk se va a otro equipo y firma por más dinero. Entonces los derechos sobre el jugador es lo que permite que el equipo lo firme. Bien, entonces tú dirás, ok, Víctor, perfecto, pero entonces ¿por qué? Si Akam va a cobrar 190 y Malik Monk va a cobrar 80. Malik Monk llega al equipo de los Kings de Sacramento en la temporada 2022, 23, llegó el año, sí, hace 2 años, 2022. ¿Qué pasa? Llegó en agencia libre con un contrato de 2 años y alrededor de $20 millones. Como él tiene solamente 2 años con el equipo y entonces se está yendo ahora en agencia libre, él no tiene los 3 años que yo te mencioné hace un momento, tiene solamente 2. Entonces se habilitó, hace mucho tiempo también, se habilitó unos derechos tempranos sobre el jugador, que te dan ciertos derechos, pero no los derechos completos. Entonces, esos derechos tempranos, por eso, el equipo solamente podía ofrecerle hasta un máximo de un incremento de 175% sobre el salario del año anterior. El año anterior él estaba cobrando 9 millones y algo de dólares. Tú multiplicas eso por 1.75 o 175% y entonces te da el número y tú tienes incrementos anuales que te van dando ahí. Y por eso es que Malik Monk está cobrando 78 millones de dólares ahora. Es lo máximo que le podían ofrecer. Ahora, si él se iba a agencia libre, otro equipo podía ofrecerle un máximo de hasta 150 millones de dólares. Estamos hablando que está cobrando la mitad del dinero. Y tú dirás, ok, ¿por qué él podía cobrar 150 millones de dólares en otro equipo? Hay 3 rangos de jugadores para el dinero máximo que puede cobrar cada jugador.
jugadores de 0 a 6 años de experiencia pueden cobrar hasta un 25% del tope salarial. De 7 a 9 años de experiencia, que es donde caen Pascal Siakam y Malik Monk, pueden cobrar hasta un 30%. O sea, el tiempo de servicio es determinante aquí. Ajá, tiempo de servicio es determinante. Y entonces jugadores de 10 o más años, entonces pueden cobrar hasta 35% del tope salarial. Y así es que se van determinando esas figuras de salario máximo. Y entonces por eso es que usted ve que los números de salario máximo son diferentes. Pero sigue sin responderme Malik Monk y Entonces, Pascal tiene más o menos el mismo tiempo. Tienen el mismo tiempo. Malik Monk tiene 7 años en la liga y Pascal Siakam tiene 8 años en la liga. Ambos caen dentro del rango de 7 años a 9 años de servicio y ambos caen dentro del rango del 30%. ¿Qué pasa? Como Malik Monk era agente libre y el equipo no tenía los derechos de él, por eso solamente podían ofrecerle un incremento de 175% sobre el salario del año anterior. Como Pascal Siakam vino en cambio desde Toronto hacia Indiana, cuando un jugador es cambiado a otro equipo, los derechos son transferidos también. Entonces por eso es que el equipo de Indiana puede ofrecerle esta absurda millonada a Pascal Siakam para retenerlo. Pueden ofrecerle ese 30% del tope salarial y por eso entonces ese número absurdo de 189.5 millones de dólares a 4 años. Ese contrato, de hecho, pudo haber sido de 5 años 248. El equipo fue que optó por ofrecerle solamente 4 años, pero pudieron ofrecerle hasta 5 años 248 millones a Pascal Siakam. Y cuando tú mencionas el tope salarial, es que cada equipo tiene un tope salarial diferente. No, es el tope de la liga. El tope, la liga le dice a todos los equipos, mire, son tanto. Para la temporada, para el año que viene, el tope salarial son 141 millones de dólares. Eso va a cambiar mucho cuando entre en vigencia el nuevo contrato de 9.600 millones de dólares en ganancias por temporada, solamente la distribución de la señal. Totalmente. Y por eso es que, y exactamente por eso es que le digo a la gente, le estoy diciendo a todo el mundo, en el momento que se haga el anuncio de que la NBA firmó con Amazon por los derechos de transmisión y NBC, todo eso. Serían 3, Amazon, NBC y ESPN. Disney, el complejo Disney que tiene ABC y ESPN. Exacto. Entonces, cuando entre eso en vigencia, cuando entre esa millonada en vigencia, obviamente, si mantenemos la misma fórmula para calcular los contratos, entonces nosotros estaríamos viendo jugadores cobrando 100, 110, 120 millones de dólares en un año. ¿Cómo que un salario mínimo? En un año. Entonces, obviamente, eso es demasiado dinero, eso no se va a permitir. Y entonces lo que naturalmente debería venir con eso son equipos de expansión. Ahí entonces entraría el equipo de Las Vegas, el equipo de México. Sí, porque se habló de que sería un equipo fuera de Estados Unidos. Sí. Él cree mucho, el comisionado, en ampliar la expansión global, los horizontes. Entonces, ese equipo de México está casi ahí porque están haciendo el experimento con la Liga de Desarrollo, con la G-League, que ya tiene un equipo, el equipo de los capitanes de México. Los capitanes de México que ya están ahí. Y ese es el orden natural de las cosas. Entonces, todo lo que usted está viendo ahora, repito, todos estos contratos que usted va a ver de aquí al 30 solamente deberían ser de jugadores que están renegociando con sus propios equipos y solamente son acuerdos verbales. Son acuerdos verbales, no hay nada firmado hasta el 6 de julio. ¿Y qué pasa si es otro equipo que se acerca a ese jugador y se da cuenta la liga? ¿También vienen sanciones en ese Totalmente, caso? ahí viene un ramplimazo, viene una sanción directamente desde el finito, como le dice Angel Gómez a Adam Silver. Nuestro amigo el finito le manda pero rápidamente una penalización que es monetaria y también con selecciones del draft. Bueno, hay muchísimo dinero ajeno que contar, pero el tiempo se nos va. Si tienes algún otro punto en ese sentido. No, el punto es básicamente ese. Sí, vamos a dejarlo ahí porque es que podemos desmenuzar luego cuando vayan. Bueno, ya pues yo no quiero dejarlo ahí. Yo quiero que tú me expliques el contrato de Jason Tatum. Ajá. El hecho de haber ganado un campeonato le abrió algunas puertas adicionales porque ahora se está hablando de un contrato al estilo Jaylen Brown, que es el mejor pagado, con más de 300 millones de dólares en un acuerdo firmado ya. Se habla igual para Tatum de 300 o más. Exacto, el de Tatum sería de alrededor de lo que se estima, es de 315 millones de dólares a 5 años.
Y no es el campeonato lo que le habilita esta cantidad de dinero, porque Jason Tatum está en el rango de 7 a 9 años de experiencia, pero va a cobrar como si fuera un jugador de 10 años. Lo que lo habilita es las selecciones a los quintetos All-NBA, a los quintetos todo NBA, que se hacen al final de la temporada, donde se sacan los 3 quintetos de los 15 de todos estrellas. de los 15 mejores jugadores que se hacen. El quinteto número el 1. que cayó ahí tiene posibilidades de ampliar su El que cae ahí, beneficio. lo que pasa es que el que cae ahí tiene posibilidades de saltar al siguiente rango. Por eso es que Siakam, que podía ser elegible hasta 5 años, 248 millones de dólares, tiene básicamente el mismo contrato que Anthony Edwards, que está en el rango anterior. Anthony Edwards le tocaba 25%, pero como Anthony Edwards fue elegido al quinteto All-NBA, entonces salta al siguiente peldaño de los 30. Y lo mismo entonces va a pasar ahora con Tatum, que en vez de cobrar 30% del tope salarial, va a cobrar 35%, y por eso estamos hablando de 315 millones de dólares a 5 años.